Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta primera edición de 13 Costa Rica Noticias. Yo soy Andrea González y estaré con ustedes en la próxima hora de programación. Vamos de inmediato con la información, y es que la onda tropical número 13 tiene las autoridades en alerta debido a que se espera que afecte el territorio nacional durante este viernes. La Cruz Roja ya tiene preparados 4.500 voluntarios que serán parte de las maniobras ante cualquier eventualidad que ocurra durante el paso de esta onda tropical. Este jueves por la mañana el gobierno informó sobre la preparación de cara a la llegada de la tormenta tropical Bonnie, a la que se le da seguimiento desde que se identificó como la onda tropical número 13. Se espera que la llegada de este fenómeno atmosférico se dé el mediodía de este viernes. Se traslada a una velocidad aproximadamente de 30 kilómetros por hora y sigue una trayectoria hacia Centroamérica. De tal manera que al mediodía del viernes estará llegando a impactar un sector muy cercano a Barras del Colorado e inclusive podría estar sobre las barras, y se trasladará sobre toda la parte de la zona norte fronteriza con Nicaragua y saldrá hacia el Océano Pacífico aproximadamente el mediodía del día sábado. Es decir, que del mediodía del viernes al mediodía del sábado, esa es la ventana de tiempo en la que nos estará afectando esta tormenta tropical llamada Bonnie. El presidente Rodrigo Chávez informó que se prepara la evacuación de 930 personas de las comunidades de la zona fronteriza norte, de Delta Colorado, Delta Costa Rica, San Antonio, Cureñita, Remolino, Barbudo, Tambor, Copalchí, Boca del Ceiba, Fátima, Caño Las Marías y Boca Trinidad. Las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias comentaron que el Comité Municipal de Emergencias local trabaja en la ubicación de esas personas, pero depende de cuántos deseen movilizarse y si requieren de albergues. Todas las zonas montañosas de nuestro país están saturadas de agua. Por eso el llamamiento a que las personas eviten desplazarse a zonas lejanas. La ruta 32 está crítica, la 27 siempre históricamente ha sido crítica, y en general las zonas por las que todas las carreteras nacionales transitan tenemos siempre puntos vulnerables. Entonces un poco ahí de cordura para que los conductores eviten en la medida de lo posible a partir del día de mañana ese desplazamiento a zonas lejanas. Otra de las recomendaciones que hicieron las autoridades fue pedirle a la población que acaten la recomendación de salir de las casas cuando se les solicite evacuar por algún peligro inminente. Así que les agradecemos principalmente a los ciudadanos costarricenses, como dijo don Héctor, que por favor evacuemos cuando tengamos que evacuar. No pongamos resistencia. Primero está la vida y entendemos que nosotros queremos proteger nuestras viviendas y nuestros bienes, pero primero pensemos en la vida humana, en los niños, en todos nuestros ciudadanos costarricenses y extranjeros que conviven en el país. La Cruz Roja ya tiene a más de 4.000 voluntarios listos para atender la posible emergencia. Pone a su disposición cerca de 4.500 voluntarios que tiene inscritos, distribuidos en 134 comités auxiliares, despachos regionales en todo el territorio nacional. En este momento contamos con aproximadamente 300 vehículos disponibles, entre ellos ambulancias, camiones, pickups y otros. En este momento estamos trasladando también un camión y personal con suministros de la Comisión Nacional de Emergencia a la zona norte. Además, el Ministerio de Educación este viernes emitió la directriz de suspender las clases en las zonas más afectadas durante este viernes. Además, hacen el llamado a evitar exponerse a riesgos innecesarios en las zonas que ya están identificadas como de alto riesgo. El Ministerio de Educación Pública canceló las lecciones del día viernes en todo el territorio nacional, debido a los eventuales efectos de la tormenta tropical Bonnie. En principio, la directriz era que las lecciones finalizarían a las 12 de mediodía. Sin embargo, el MEP cambió la medida. Para este viernes se tenía programada la fiesta de la alegría previo a las vacaciones de medio año. Por otra parte, el Ministerio de Educación Pública anunció la suspensión de las pruebas de los programas de educación abierta, programados para el sábado 2 y el domingo 3 de julio. Estas pruebas serán reprogramadas para los días sábado 30 y domingo 31 de julio, en las mismas sedes y horarios ya previstos. Hemos visto un incremento en el número de centros que son afectados o directamente o afectados su acceso. Por este motivo, tomé la decisión de suspender mañana
1 de julio, viernes, todo el día las clases. La razón de esto es que estamos más preocupados con la protección de los niños, de las niñas, de los docentes, del personal, y esa es la primordial razón. Yo sé que teníamos planificado celebrar mañana la fiesta de la alegría, y para muchos eso tiene un significado. Yo recuerdo cuando yo era niña y llegaba ese momento de salir de vacaciones y era todo ese festejo, pero estamos en una emergencia nacional, y por eso yo les pido que celebren al regreso. La Ruta 32 continúa cerrada y según las estimaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la remoción del material llevaría más días de lo previsto. Nuestra compañera Katia Meneses nos trae el detalle de la información. Con relación a la remoción de material en la Ruta 32, el coordinador de operaciones de la Dirección de Emergencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes manifestó que el trabajo ha sido constante en el sector de Guapiles y San José. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la alerta que ha emitido la Comisión Nacional de Emergencias, especialmente para la zona alta, la zona montañosa y para la zona atlántica. Ya sabemos que hay una alerta naranja, por lo consiguiente hay que tener mucho cuidado por la integridad de los trabajadores y también por los equipos, el resguardo de los equipos. Hay una valoración que se tiene que hacer en sitio, posiblemente se va a hacer en horas de la tarde, para la continuación o la suspensión de los trabajos. El ministro de Obras Públicas y Transportes señaló que trabajarán hasta este fin de semana en la vía. El peor de los casos sería que tenga que retirarse temporalmente si se ve que se destabiliza nuevamente los taludes y se empiezan a venir. Eso de hecho ocurrió el lunes pasado por espacio de un par de horas en que hubo que retirarlos temporalmente y volvieron a entrar, pero no se van a estar moviendo hacia otra zona. Tenemos maquinaria en las regionales y también hay maquinaria de las municipalidades, hay maquinaria del ICE, hay maquinaria de diferentes instituciones que se puede estar utilizando en esas zonas. Debido a que esta carretera está despejada casi a un 100%, los deportistas de diversas disciplinas aprovechan para hacer ejercicio. Bonito, bonito. Yo a veces subo, aunque es prohibido subo, cuando no se puede, pero pasan los trailers muy cerca y muy peligroso, entonces de subir ahorita así es más seguro. Creo que la ruta es muy bonito, el paisaje es muy lindo, entonces sin camiones es mucho más bonito. Lastimosamente, bueno, para toda la población trabajadora que utiliza la ruta, tienen ahora que tomar otra opción, pero otros nos vemos beneficiados en el caso de los ciclistas, que podemos ir un poquito más tranquilos al Surquí. Y muy feo cuando la calle, ¿verdad?, se jode y se cierra, mucha plata perdemos todos. Y es un trabajo que todos los restaurantes y todo, ¿verdad?, que lucha y todo el mundo lucha por estar mejor, ¿verdad?, cada día. Y hay que pedirle a Dios a ver qué solución piensa hacer el presidente, ¿verdad?, para arreglar esta carretera, porque esta calle, digamos, cae un derrumbe en un lado, cae en otro lado y cierran, ya hemos cerrado como 12, 13 veces. Y no pensamos como buscar la solución de hacer algo mejor, una calle por un lugar que no pase tanto derrumbe, ¿verdad? Las autoridades se mantienen alerta debido a que la onda tropical número 13 se convertiría en la tormenta tropical Bonnie. Ante esta situación, la Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta naranja en casi todo el territorio nacional. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes aún tiene pendiente 100 expropiaciones en la Ruta 32. Así lo dijo el ministro de Transportes hoy a los diputados de la Comisión Especial del Caribe, quien lo llamaron a rendir cuentas sobre el estado de esta vía. El jerarca considera necesario modificar la ley de expropiaciones para agilizar los procesos de construcción en todo el país. Según el jerarca de Transportes, Luis Amador, en los últimos días se lograron completar un total de 68 expropiaciones en la Ruta 32. Sin embargo, aún quedan pendientes otras 100. Las expropiaciones ha sido una de las principales trabas para avanzar en la ampliación de esta importante ruta nacional, cuyas obras se encuentran sumamente atrasadas. Este fue uno de los puntos que expuso el ministro ante las y los diputados de la Comisión de Limón, quienes lo llamaron a rendir cuentas sobre el estado de la vía. Estamos firmando lo que son expropiaciones, reforzamos la dirección jurídica, reforzamos la dirección de adquisición de bienes, coordinamos con Procuraduría por la Notaría del Estado.
necesitamos sacar una pega que estaba hace como un mes en 170 más o menos propiedades, 168. Hoy en día la último corte eran 100, pero aún nos falta trabajo por hacer. Una vez que liberemos las propiedades, la compañía Check ya puede trabajar en todo el resto de la ruta. Amador insistió en que urge hacer un cambio a la ley de expropiaciones para agilizar las construcciones de obra pública en todo el país. Por eso es que también hay un proyecto de ley presentado por uno de nuestros asesores que quiere facilitar las expropiaciones por mutuo acuerdo, en el cual se le reconozca un 40% de inmediato a la persona que esté dispuesta, se firma un documento de traspaso, ahí mismo se pone una anotación donde se dice que la persona dueña queda anotada, que está pendiente el saldo, la persona inclusive tiene la capacidad de ir a los tribunales a discutir si no está de acuerdo en el 100%, pero esto vendría a facilitar las cosas. Hay que hacer una reforma también a la ley de expropiaciones. Para los que no están de acuerdo, pues entonces hay que facilitar esto de una manera un poco más expedita. Por otro lado, la unidad ejecutora del proyecto indicó que la empresa China Check solicitó un aumento de $25 millones, esto por el incremento del tipo de cambio del dólar en los últimos meses. De aceptarse la solicitud, el costo total del proyecto se elevaría a $490 millones, pese a no tener una fecha clara para finalizar las obras. Como parte de los preparativos de las diversas instituciones ante la emergencia nacional provocada por el impacto de la onda tropical número 13, la Caja Costarricense de Seguro Social realizará una revisión de las líneas vitales para dar continuidad a los servicios como abastecimiento de combustible, agua y medicamentos. Dentro de este proceso se coordina la distribución de los insumos, el transporte de unidades y comunicación de emergencias, además de la disponibilidad del personal suficiente de atención. Por otro lado, la Dirección Nacional de Sensinais informa a la ciudadanía que hoy viernes 1 de julio, desde el mediodía, los establecimientos ubicados donde existe alerta naranja serán cerrados debido a la emergencia que está generando. Adicionalmente, la Caja no está sola en esta activación y a través del resto del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que está coordinado por la Comisión Nacional de Emergencias, se trabaja en conjunto a diferentes niveles. Desde el nivel nacional, donde se activa el Centro de Operaciones de Emergencia de la Comisión Nacional de Emergencia, con representantes institucionales y de las otras instituciones, se coordinan las acciones a nivel nacional. Se activan los comités municipales y regionales de emergencia, en donde la Caja y las otras instituciones también tienen participación para atender las particularidades de cada una de las regiones o municipalidades y para prestar apoyo y coordinación para la atención de los eventos que se generen en ese lugar en particular. Vamos a una pausa y de regreso continuamos con la cuarta entrega de los reportajes Eventos Extremos y Cambio Climático. ¿Estamos preparados? Donde repasaremos el lento camino de Costa Rica a la adaptación a estos eventos extremos. Únicamente el 13% del territorio está dentro de alguna regulación territorial que ayude a prevenir el impacto negativo de eventos extremos, pese a que en los últimos 37 años unas 35,000 personas en promedio sufren por los embates de la naturaleza, situación que evidencia un lento camino de Costa Rica a la adaptación. En 37 años, poco más de 1.300.000 personas se vieron afectadas por inundaciones, deslizamientos y cabezas de agua. Los eventos meteorológicos extremos no dan tregua y su fuerza se estima incrementa en los próximos años ante el cambio climático. Pese a esta realidad, únicamente el 13% del territorio costarricense está construido con un plan de ordenamiento territorial que prevenga este tipo de incidentes. Así lo aseguró Carlos Cordero, director de la Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente del Ministerio de Ambiente y Energía. El ordenamiento territorial es uno de los grandes desafíos en el tema de la adaptación al cambio climático. Identificar zonas vulnerables y la protección de espacios de riesgo son los pasos principales para reducir el impacto negativo de eventos extremos. Este reto toma fuerza en zonas costeras donde es evidente el incremento del nivel del mar como consecuencia del cambio climático. Volver la mirada al ordenamiento del territorio marítimo es otro de los pendientes.
tema de los planes de ordenamiento territorial, bueno, es un tema en el que el país tiene un importante desafío de desentrabar las metodologías por las que se realizan los planes de ordenamiento territorial y se aprueban los planes de ordenamiento territorial. Actualmente la herramienta de ordenamiento territorial más utilizada es el plan regulador. Alrededor de 40% de los cantones tienen plan regulador, pero no total. Si nos vamos al territorio de cada cantón, es alrededor del 13% del territorio nacional el que está dentro de alguna regulación de plan regulador. El cantón de Bagaces en la provincia de Guanacaste es uno de ellos. El paso del huracán Otto los tomó por sorpresa en el 2016. El desastre también abrió camino para el diseño de los mapas de riesgo dentro del cantón, en colaboración con el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencias, en especial en los márgenes de los ríos, ya que algunos pasaron de tener un ancho de 15 metros a 70 metros, así como en zonas propensas a inundaciones. El Ayuntamiento de Bagaces trabaja en la primera etapa de un plan de ordenamiento territorial tras varios intentos infructuosos y 4 años desde que pasó Otto. Este proyecto lo desarrollan expertos de la Universidad Nacional e incluyen a los ayuntamientos de Cañas y Tilarán, con el objetivo de abaratar costos. El estudio requiere de una inversión de 108 millones de colones y estará listo en 3 años. En este momento tenemos recurrencia de situaciones que lamentablemente no se han podido resolver, digamos, a un nivel más de infraestructura. Digamos, comunidades ahorita como Zanja del Barro, como Montenegro, como el mismo Montano, presentan una misma recurrencia de situaciones que, si bien es cierto, no generan daños severos, daños materiales, sí son muy incómodos para personas que lo reciben, ¿verdad? O sea, que tu casa se inunde cada vez que llueve, o la sensación de miedo o sentir impotencia porque está lloviendo y un cañito que pasa enfrente de mi casa me va a tirar el agua a la casa, pues son situaciones, ¿verdad?, que uno no se las desea a nadie. No adaptarse al cambio climático ya está pasando una cara factura al Estado e incluso al sector privado. Cada año se reparan las mismas calles, las mismas viviendas y las mismas zonas afectadas, evidenciando ausencia de la adaptación. Nosotros tenemos una visión tradicional de invertir en infraestructura. Cada vez que se lleva el puente un evento hidrometeorológico, se vuelve a hacer el puente en el mismo lugar, con los mismos materiales, ¿verdad?, porque ese es nuestro esquema de recuperación, pero ante los escenarios que estamos viviendo de cambio climático debemos adaptarnos a esos nuevos esquemas, estudiar nuevas ubicaciones, incluso hablar de reasentamientos también, de no volver a construir las casas en el mismo lugar y con la misma arquitectura, hacer adecuaciones arquitectónicas y sobre todo buscar soluciones basadas en la naturaleza. El experto del MINAE coincide con expertos en geografía de la Universidad de Costa Rica en que la formación montañosa y volcánica del país, así como la conservación a través de reservas y parques nacionales, son claves para amortiguar la fuerza de los eventos atmosféricos extremos y así reducir su impacto en asentamientos humanos. Sin embargo, el evidente reto está en la conservación de los espacios fuera de esas etiquetas. Costa Rica es un ejemplo a nivel mundial de protección, manejo y conservación de la biodiversidad, pero acá hay que hacer una aclaración dentro de áreas protegidas. Nosotros tenemos un esquema que es seguido a nivel mundial para sacar beneficios económicos y ecosistémicos dentro de las áreas protegidas. El reto que tenemos es llevar ese exitoso modelo de manejo y conservación y protección de la biodiversidad, pero fuera de las áreas protegidas. En ese sentido, ¿cuáles son las fuera de las áreas protegidas? Los paisajes urbanos y los paisajes productivos, o sea, las zonas agropecuarias. Costa Rica tiene un sector agrícola y productivo vulnerable al cambio climático. Para el nuevo gobierno, esa adaptación implica no solo resiliencia climática, sino también financiera. La adaptación al cambio climático es como la economía del cambio climático. ¿Qué sé yo? ¿Qué puedo anticipar? ¿Cómo invierto? La adaptación es un tema económico. Adaptarse al cambio climático paga, pero hay que saber cuáles son los rendimientos y cuáles son los costos de hacerlo. Este tipo de cosas requieren de cierto grado de intervención por parte de los gobiernos, porque si no, o sea, por definición, a corto plazo esto no es lucrativo, proteger el medio ambiente. La protección del medio ambiente genera beneficios comunes para toda la población.
más explotar el ambiente, ahora genera beneficios a corto plazo para gente concreta con nombres y apellidos. ¿Cuál es el camino? Los expertos destacan de su lista la necesidad de facilitar el camino a las economías circulares a nivel local, que generen modelos sostenibles de la mano de la gestión de riesgos de zonas como el Caribe, donde cada año se vive el impacto de eventos extremos, y la implementación de proyectos para el aprovechamiento del agua, incluso a largo plazo para sitios que aparentan ser seguros como el Gran Área Metropolitana. Individualmente también hay mucho por hacer. Tomar previsiones si está en zona de riesgo, acercarse a su gobierno local y exigir y colaborar en un plan de acción, además de reducir las emisiones de carbono. Reducir el uso de combustibles fósiles. Si puede ir en bicicleta al trabajo, si puede pasarse a vivir cerca de su trabajo para que pueda caminar, no toque sacar el carro mucho, hágalo. Trate de no usar aviones, trate de comprar productos locales, ¿verdad? Productos que no hayan tenido que viajar desde China hasta acá en un avión para que llegue a sus manos. Volvernos más conscientes de cuánta gasolina se tuvo que quemar para que ese producto llegara a nosotros. Los diputados aprobaron suspender temporalmente el ajuste automático en el impuesto único a los combustibles. La medida, que estará vigente por 6 meses y podría ahorrarle a los costarricenses cerca de 12 colones por litro de combustible. La Asamblea Legislativa apuró el trámite para detener el aumento al impuesto único a los combustibles, el cual se suspenderá por un periodo de 6 meses. 2 días después de la votación en primer debate, este jueves, después de la presentación del informe de la Defensoría de los Habitantes, los legisladores realizaron la segunda votación. Los diputados agilizaron la votación debido a que mañana se actualizaría automáticamente el impuesto. Según informe del Ministerio de Hacienda, esta suspensión le ahorraría a los costarricenses cerca de 12 colones por litro de combustible, tanto en súper, regular como en diésel. Esta es una de las primeras acciones que se realizan para atenuar el aumento en el precio de los combustibles. Anteriormente, ARECEP aprobó modificar el modelo tarifario para poder realizar una disminución en el precio del diésel. Además, este jueves, Recope anunció que su presidente, Juan Manuel Quesada, se comprometió a no solicitar aumento de tarifas en lo que resta del 2022, pese a que la ley establece la posibilidad de realizar ajustes una vez al año. Conscientes de la situación que atraviesa el país a raíz de la escalada en el precio de los combustibles a nivel internacional, y conscientes también de los esfuerzos que se han venido dando para paliar esa situación, y aún reconociendo de que la ley le permite a Recope solicitar ajustes tarifarios cada año, nosotros a nivel de empresa asumimos el compromiso de aportar nuestro granito de arena también, en el sentido de que no vamos a solicitar un aumento tarifario este año. Los diputados han reiterado en varias ocasiones que se deben seguir realizando acciones para poder disminuir el precio de los combustibles, el cual golpea al sector productivo y a la sociedad civil. En el plazo de 2 años, la inflación ha incrementado en un 10,2% en el país. Factores como la pandemia y el incremento en el tipo de cambio ha incidido en el alza de los precios. Por ejemplo, una familia que disponía de 200.000 colones al mes para la compra de bienes y servicios en el 2020, ahora debe de desembolsar 20.000 colones más para hacerle frente a esas mismas responsabilidades. A lo largo de este año hemos percibido un importante aumento en el costo de la vida, y es que de enero a mayo la inflación fue de 5,48%. Los efectos de la pandemia, el conflicto entre Rusia y Ucrania, el incremento en el tipo de cambio, la crisis de los contenedores, el desabastecimiento mundial de algunas materias primas han provocado un aumento en los costos de producción, lo que se traduce en mayores precios de los bienes y servicios de consumo final. Para tener una idea, el aumento de precios del 2020 al 2022 es de un 10,2% a nivel general. El transporte tuvo un incremento del 33,8% y alimentos y bebidas no alcohólicas un 15%. Por ejemplo, si una familia en mayo del 2020 gastaba 200.000 colones por mes en la compra de bienes y servicios, en mayo de este año debió desembolsar 220.345 colones, es decir, 20.345 colones más. Mientras que si una familia gastaba 100.000 colones por mes solo en la compra de alimentos, ahora debe desembolsar 15.000 colones más por la misma cantidad de productos. En cuanto a la gasolina, una persona que pagaba 20.000 colones por una cantidad determinada de combustible en el 2020,
hoy paga 36.600 colones por esa misma cantidad, es decir, 16.100 colones más. Este es el efecto que se ha venido dando como consecuencia de aumentos a nivel internacional de materias primas, también a nivel nacional, por el efecto del tipo de cambio. Un incremento del tipo de cambio hace que cada vez nos salga más caro comprar estos bienes y servicios, y además, en el caso del transporte, pues el incremento fuerte que ha habido en el último año, por así decirlo, el precio de los combustibles. Debido al contexto actual en la economía, los ciudadanos han optado por una serie de medidas para hacerle frente a los incrementos. Entre ellas, aprovechar las promociones, hacer las compras en diferentes supermercados donde consiguen mejores precios e incluso comprar menos. Sí, se ha tenido que ir a diferentes lugares, buscar promociones, inclusive se ha tenido que bajar un poquito la comida en las casas. Bueno, nosotros ya casi siempre venimos ya solo aquí, ¿verdad? Porque sentimos que es un poquitico más cómodo, ¿verdad? Pero sí, también aprovechamos las promociones, ¿verdad? Las más promociones que haya, entonces las aprovechamos, porque en realidad la plata ya no nos alcanza. Yo soy pensionada y la pensión mía no es nada. Bueno, básicamente que lo que uno hace es como comparar precios, ¿verdad? Busca lo más barato, busca ofertas, ¿verdad? Se ajusta un poco el presupuesto también, ¿verdad? Es importante, y empieza a tomar medidas también en cuanto a transporte, ¿verdad? Con el tema de la gasolina. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo tengo carro, pero viajo al trabajo también en bicicleta. Entonces, eso me da un poco más de oportunidad de extender mi presupuesto para poder comprar algunas otras cosas necesarias, ¿verdad? Nosotros hemos reducido muchas cosas, andamos buscando donde hayan ofertas, por supuesto, porque, o sea, uno compra una cosa, un precio, y a la semana siguiente va y tiene otro precio y no sabe que el dólar sube. Pero para nosotros ha sido duro. Nosotros somos una familia que solo mi esposo trabaja. Somos 3 en mi casa, pero sí, la inflación está muy dura. Según la economista Roxana Morales, a nivel internacional persisten problemas en las cadenas de suministros y los costos de producción continúan creciendo, lo cual se traducirá en precios más altos de los bienes y servicios en los próximos meses. Nosotros tenemos un indicador que nos funciona como adelantado de la inflación, significa que podemos prever con ese indicador qué va a pasar en los próximos meses, y es el índice de precios de la manufactura. Este índice de precios lo que nos dice es cuánto le está costando al productor realizar sus productos, y luego estos precios finalizados pues van al mercado, al consumidor final. Entonces, en el último año, solo de mayo de 2022, entre mayo de 2021 y mayo de 2022, estos precios se han incrementado casi un 17%. Entonces, esto significa que aún continúan las presiones para que en los próximos meses sigan subiendo los precios. Si a los productores les salió y les está saliendo más caro producir, pues cuando ya pongan el producto en el mercado les saldrá más caro. Algunas de las recomendaciones que la economista da para enfrentar este crecimiento en los precios es elaborar el presupuesto familiar con el detalle de los ingresos y gastos del mes. Esto permitirá establecer prioridades y eliminar gastos innecesarios. Antes de ir a realizar las compras, se debe elaborar una lista de los productos para evitar compras innecesarias. No dejarse llevar por ofertas, se debe analizar si en realidad se logrará un ahorro para el hogar o más bien un mayor gasto y compras innecesarias. Postergar aquellos gastos o inversiones que no son indispensables. No atrasarse en el pago de las deudas, ya que generan intereses moratorios y el problema se hará más grande, e involucrar a toda la familia y que todos sus integrantes estén conscientes de la situación económica familiar y de la necesidad de reducir gastos. Los importadores de arroz afirman que habrá una disminución en el precio de este grano tras la publicación del decreto sobre la fortificación. La empresa costarricense La Maquila Lama considera adecuada la medida adoptada por el gobierno con la firma del decreto que permitirá la fortificación del arroz que se importa en el país. El decreto entró en vigencia el miércoles con su publicación en el diario oficial La Gaceta. Se espera que la primera rebaja de este grano sea de 15 colones por bolsa. Esto traerá una leve mejoría en el precio para el consumidor. Hoy pagamos alrededor de 15 colones por kilo para hacer la fortificación fuera del país. A la hora de hacerlo localmente, ese precio baja a 8 colones, por lo que el consumidor recibiría un ahorro de 7 colones por kilo
Además de esto, estaríamos generando fuentes de empleo. Pensamos que en la compañía vamos a necesitar 4 personas más para hacer el proceso de fortificación al interno. El siguiente paso que esperamos del gobierno realmente es que se disminuya el arancel para que así el consumidor pueda obtener realmente una rebaja sustancial en el precio. Según los importadores, esta medida generará más puestos de trabajo a nivel local y una mayor cantidad de compañías internacionales oferentes de arroz para el mercado local. Además, consideran importante tomar medidas que permitan reducir el precio de estos productos de consumo básico para los consumidores costarricenses en momentos donde la inflación permanece al alza. La defensora de los habitantes, Catalina Crespo, brindó su último informe de labores, en el que asegura que en algunos momentos fue víctima de ataques debido a su gestión. Catalina Crespo compareció este jueves ante la Asamblea Legislativa, donde encontró voces de apoyo y otras que la criticaron al punto de pedirle su renuncia. La defensora de los habitantes respondió a las preguntas de los diputados de las 6 fracciones y contó que en el ejercicio de sus funciones recibió presiones e incluso ataques desde diferentes sectores. Trabajar en derechos humanos y trabajar en un órgano de control siempre es incómodo para muchísima gente. Empecemos por ahí. Después, si uno quiere hacer las cosas bien y hacer cambios buenos, también se vuelve uno muy incómodo. Entonces, hay mucha gente molesta por hacer las cosas bien, por arreglar las cosas y por ahorrarle fondos públicos a la gente. Los fondos públicos no vienen necesariamente de gente millonaria. Vienen de gente millonaria, de gente clase media, gente clase baja y la gente en pobreza extremo que paga el 13% de ventas. Si hubo gran violencia hacia la defensora los últimos 4 años, sí lo hubo. Crespo explicó que en el último año la Defensoría de los Habitantes recibió 34.000 denuncias. Además, dijo que en 28 años de existencia del órgano, ella es la jerarca que más giras de trabajo ha realizado. Diputados del Partido Liberación Nacional y Nueva República, especialmente, alabaron la gestión de Crespo y aseguraron que cumplió su función con muy buenos resultados. Creo que, con toda honestidad, usted ha hecho una labor encomiable en esa institución y que ha cumplido con la función que tiene el artículo 1 de la Ley de Defensoría de los Habitantes de la República, que establece que esta entidad es el órgano encargado de proteger los derechos y los intereses de los habitantes. No obstante, también hubo voces en contra. Desde el Frente Amplio criticaron, entre otras cosas, su apertura a grupos antivacunas, falta de apoyo a los pueblos autóctonos y a la población LGTBI, así como inacción que favoreció a autobuseros. El diputado Antonio Ortega le pidió que renunciara ya para que la comisión de nombramientos pueda empezar a analizar quién será su sustituto. La señora defensora representa, creo yo, y durante sus años, lo opuesto a lo que tendríamos que aspirar a hacer como país, donde más bien deberíamos de ser un ejemplo en derechos humanos, una guía, o que más bien nos guíen las decisiones en base a la ciencia, conectados con el mundo moderno, defensor de territorios originarios y garantes de la calidad de vida de todas y de todos sus habitantes. Yo creo que más bien su gestión se encargó de retroceder a Costa Rica en lo que habíamos logrado tras diferentes momentos y diferentes administraciones en la Defensoría de los Habitantes. El Partido Liberal Progresista también tuvo algunas críticas, especialmente por algunas omisiones en el informe, razón por la cual consideran que se debe replantear la función de la institución. Uno de los temas con el que quisiera concluir es que, coincidiendo con mi compañera Cambronero, el papel de la Defensoría debe replantearse en este país. Y no solamente el papel, sino los informes que presenta la Defensoría de los Habitantes, porque los informes de la Defensoría son, sin lugar a dudas, en muchos otros países, y aquí también debería serlo, un elemento fundamental de control político. El periodo de Catalina Crespo como defensora de los habitantes se acabará el 12 de diciembre. Días antes, ella aseguró que no buscará la reelección. Los importadores de autos usados están preocupados debido a que por 2 meses no habrá revisión técnica vehicular. Al volver, más detalles.
La jefa de fracción de la Unidad Social Cristiana vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el patrocinio de las bebidas alcohólicas en el deporte. La diputada Daniela Vargas presentó un proyecto de ley que busca subsanar los puntos por los cuales en diciembre pasado la Sala Cuarta declaró inconstitucional una iniciativa parecida. Que los deportistas luzcan las marcas de bebidas con contenido alcohólico vuelve a ser opción para financiar a los atletas costarricenses. Como lo había anunciado hace unos días, la diputada Daniela Rojas presentó un proyecto de ley para eliminar la prohibición existente. La jefa de fracción de la unidad, acompañada de Rodolfo Villalobos, Victoria Ross y Juan Carlos Rojas, jerarcas de la Fedefútbol, UNAFUT y Saprissa respectivamente, así como de deportistas de varias disciplinas, dio a conocer el proyecto de ley Impulso y Fortalecimiento del Deporte. Según la legisladora, esta iniciativa tiene algunas diferencias con respecto a la propuesta que, en diciembre pasado, la Sala Cuarta declaró inconstitucional, ya que, a criterio de los magistrados, violenta los principios de interés superior de la persona menor de edad. Nosotros revisamos los 2 votos de la Sala Constitucional porque han sido 2 veces que no ha pasado ese tamiz y lo estamos haciendo de la manera que más sencilla posible. Estamos eliminando la prohibición para evitar este razonamiento de la Sala, que dicho sea de paso y con todo el respeto de los señores magistrados, no comparto. Los menores de edad, nuestra niñez está expuesta diariamente a publicidad masiva de bebidas con contenido alcohólico. Van a actividades familiares donde hay patrocinio de bebidas con contenido alcohólico. Incluso hay una empresa nacional, estatal, que patrocina estos eventos. El proyecto solo modifica el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley 9047, regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico, donde se prohíbe la utilización de marcas o nombres de bebidas con contenido alcohólico en publicidad de los equipos, asociaciones, federaciones y ligas deportivas, situación que limita el acceso de nuestros deportistas a recursos económicos. La propuesta de ley eliminaría la prohibición y dejaría al Ministerio de Salud como el ente encargado de regular y controlar todo tipo de publicidad comercial relacionado con la comercialización de bebidas con contenido alcohólico. La iniciativa no toca temas como crear un fondo para deportistas, ya que, como se podría prever, la mayor tajada del patrocinio se lo llevaría al fútbol. Aún así, la diputada socialcristiana aseguró que el proyecto busca apoyar a todos los atletas. En las últimas semanas y durante muchísimos años de diferentes disciplinas hemos recibido grandes alegrías como país, pero todo esto lo han logrado con esfuerzos propios. Algunos han tenido más apoyo del sector privado y de otros sectores, pero la gran mayoría ha sido con recursos propios. Han pasado por situaciones precarias y muy difíciles que como país nos debería de dar pena. Daniela Rojas dijo que hará las gestiones ante el Poder Ejecutivo para que el proyecto sea convocado lo más pronto posible, para así iniciar la discusión en la respectiva comisión. La directora de Infraestructura del Ministerio de Educación Pública, Catalina Salas, fue destituida por desorden y por supuestamente obstaculizar proyectos ante el Ministerio de Trabajo. Ante el aparente bloqueo de un plan del gobierno que da respuesta a casi 1000 centros educativos y el desorden en infraestructura del Ministerio de Educación Pública, la jefa de la Dirección de Estructura Educativa, DIE, Catalina Salas, fue destituida de su cargo. A pesar de que Salas esperaba laborar hasta este 1 de julio luego de presentar su renuncia, se hizo efectiva inmediatamente para que Álvaro Leal asumiera el cargo. Lastimosamente, señor presidente, 50% de las escuelas no correspondían a la información que me fue dada. Entonces, en algunas decía orden sanitaria leve y cuando ya se fue a la escuela, pues resulta que hasta la habían reconstruido. Entonces nos encontramos que el 50% de la información no es una información fiable. No hay un inventario de centros educativos que me diga a mí cuáles tienen conectividad, cuáles tienen equipamiento, cuáles tienen capacidad para almacenamiento de alimentos. No hay. La jerarca aseguró que los fondos para construir y darle mantenimiento a las escuelas no se mueven. Dicha decisión se dio luego de que la ministra de Trabajo, Marta Esquivel, le comentara a su homóloga sobre el impedimento que puso la exdirectora Salas para atender las órdenes sanitarias de los centros de estudio. No es posible que una dirección de un ministerio nos impida a nosotras como jerarcas tratar de avanzar por la educación de este país.
Yo le ofrecí a la ministra de Educación, tenemos un programa de obra comunal con el cual tenemos recursos y suficientes para poder colaborar en el tema educativo, para poder levantar las órdenes sanitarias. ¿Qué me da el DIE? Pintura, que puede ser muy importante, pero no va a levantar órdenes sanitarias. Así que tuve que pedirle la intervención a la ministra de Educación, porque nosotras no vamos a dejar que decisiones intermedias impidan que la educación costarricense sea la mejor del mundo. Esquivel explicó que Salas le dijo que para las obras mayores necesitaban ingenieros, maestros de obras, que PRONAE no podía facilitar al MEP. Para superar los problemas de las escuelas y colegios, el MEP cuenta con la ayuda del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y la Unión Europea. Los importadores de autos usados están preocupados debido a que 2 meses no tendrán revisión técnica vehicular y este es un requisito para que los automotores ingresen al país. Este miércoles, las autoridades gubernamentales dejaron claro que la empresa Riteve tendrá que concursar si quiere seguir dando el servicio de revisión técnica en el país. Esto provocará que mientras se designa a una empresa que siga con la continuidad del servicio, este se dejará de prestar por el tiempo que dure este trámite. Esto afectará directamente a los importadores de carros usados, ya que para ingresar al país y ser comercializados deben de tener la revisión técnica. El problema son los vehículos usados que están ingresando al país, ¿verdad? Y ahí sí va a haber un impasse si es que nos atrasamos y no podemos entrar el 15 de julio. ¿Por qué? Porque sería irresponsable dar de acto una certificación a un vehículo que viene llegando al país y que no sabemos en qué condiciones están. Esa es la verdad. Esto tiene sumamente preocupados a los dueños de ventas de vehículos usados, ya que esto les provocará una afectación directa al negocio. Para los representantes de la Cámara Automotriz, el Estado debe de garantizar la continuidad de este servicio. Ante todo, a nivel de Cámara Costarricense Automotriz, estamos sumamente preocupados porque siempre hemos defendido una revisión técnicamente calificada. Hemos protestado en contra de revisiones anteriores de parte del Estado y de parte de revisiones independientes que al final no llegaron a culminar con buen éxito y fueron lamentablemente nefastas para el control de la seguridad del país. Actualmente lo que vemos es un conflicto de cantidad del precio que se cobra y no por la calidad y por la seguridad. Por ahora no hay certeza de quiénes serán los encargados de hacer la revisión técnica en Costa Rica. Lo que sí está claro es que en este momento el contrato actual de Riteve llegará a su fin. Este miércoles se realizó el 14º Congreso Geológico de América Central y el 6º Congreso Geológico Nacional bajo el lema Investigación de Geociencias, Sociedad y Desarrollo Sostenible. Ahí participaron más de 100 científicos y profesionales en geología y en ciencias de las tierras provenientes de América Central y el Caribe. Este congreso, organizado por la Dirección de Geología y Minas del MINAE, de la mano con el Colegio de Geólogos de Costa Rica y la Asociación Centroamericana de Estudiantes de Geología de la Universidad de Costa Rica, tiene como objetivo promover el desarrollo de la geología como ciencia estratégica de la región centroamericana para garantizar una mejor calidad de la vida y la sociedad por medio del aprovechamiento sostenible de los recursos geológicos, asociado a una gestión de riesgo adecuada y un ambiente sano. La geología está directamente relacionada con la sociedad. En este congreso estamos estudiando 3 temas específicos. Estamos viendo gestión de riesgo, analizando también planificación territorial y el aprovechamiento de los georrecursos. Cómo sacamos provecho de los minerales, del agua, todo lo que nos da la tierra. Lo más importante es que se dé la oportunidad de que los temas se discutan técnicamente, que se puedan hacer las valoraciones desde un nivel técnico y no desde posiciones dogmáticas en contra de las actividades que pueden generar recursos para que este país ayude a superar la crisis fiscal y económica que actualmente tenemos. El Museo Nacional tiene listos sus talleres tradicionales de vacaciones. Estos se realizarán de manera presencial y virtual del 5 al 15 de julio. Niñas, niños, adolescentes y adultos mayores
podrán disfrutar de los talleres de vacaciones que organiza el Museo Nacional. Hay 8 talleres, entre los que destacan manglares, pintura de rueda de carretas, escultura precolombina o memorias en piedras. Para la matrícula de los talleres presenciales se hace el mismo día aquí en el museo, y para la matrícula en la modalidad virtual se hace a través de la página www.museocostarrica.go.cr. Les recordamos, el cupo es limitado. Los talleres de vacaciones que se organizan en un museo son un espacio muy importante de aprendizaje, porque es un aprendizaje completamente diferente. Estamos hablando de que se aprende haciendo y también se aprende de manera divertida. Además, los talleres permiten conocer muchos aspectos de la cultura, del mismo quehacer de los museos, que de otra forma las personas no tendrían acceso. Por ejemplo, conocer a veces las salas de exhibición desde un punto de vista completamente diferente, a través de juegos o de otras actividades. También el trabajo manual, pero que implica como esa conexión con la cultura, con el pasado, con las tradiciones, lo cual es muy interesante porque genera una serie de recuerdos en las personas que asisten, que permanecen por mucho tiempo y que los hace vincularse de una manera realmente muy profunda y con mucho cariño en muchos casos. La entrada general para nacionales es de 2.500 colones. Eso sí, estudiantes identificados, adultos mayores y menores de 12 años entran gratis. Los domingos la entrada es gratuita para nacionales y residentes con identificación. Este fin de semana se realizarán varias actividades relacionadas con las artes visuales. Un grupo de artistas visitará Tilarán para atrapar su belleza escénica. Otros destacados pintores exponen durante julio en las oficinas centrales del Banco Nacional obras dedicadas a Guanacaste, y un colectivo de niños migrantes tiene hasta este fin de semana una exposición en la Casa Alfredo González Flores de Heredia. Al arte de pintar al aire libre y retratar el paisaje se le denomina plein air. En nuestro país, esta modalidad artística permitió a decenas de pintores mostrar nuestras casas de antaño, de madera o de adobe, y construir con ello una identidad nacional. Este fin de semana se realizará un festival con 20 pintores que visitarán las comunidades de Líbano y Tronadora cerca del lago Arenal para precisamente capturar sus bellezas escénicas. Mi nombre es Juan Carlos Ruiz, soy gestor cultural y estoy realizando el Festival Pintura al Aire, que se realizará en Tronadora. Es un festival dedicado a los pintores de pintura al aire libre, plein air. Va a realizarse en la comunidad de Tronadora de Tilarán el día 1, 2 y 3 de julio. Vamos a visitar obviamente la comunidad de Tronadora y también los artistas, que son 20 los que participan. Estaremos visitando el Líbano de Tilarán. La idea es pintar los paisajes de los alrededores de Tilarán, mostrarle al resto de la comunidad artística y comunidad en general la belleza que tenemos en Tilarán por medio de las pinturas y de los artistas que estarán participando en el evento. Por eso los esperamos y que puedan disfrutar desde las redes, que estaremos subiendo pequeños videos y, bueno, fotografías obviamente, para que puedan disfrutar de los trabajos de los artistas. Al iniciar el mes de julio, el espíritu guanacasteco invade todos los rincones de nuestra patria. Le invitamos a disfrutar de una exhibición organizada por Optimum Artis en las oficinas centrales del Banco Nacional en San José. La exposición será del 2 de julio hasta el 5 de agosto y está hecha sobre lienzos con una forma muy particular. Siempre es valioso promover en los niños y adolescentes el arte, así que lo invitamos a visitar la exposición Expresarte, que estará hasta este 30 de junio en la Casa Alfredo González Flores. Te invitamos a que nos acompañes a la exposición Expresarte, una exposición organizada por las redes de adolescentes en condición de refugio de Upala, Los Chiles y el Gran Área Metropolitana, impulsada por DNI con el apoyo de ACNUR. En ella encontrarás obras creadas por niños, niñas y adolescentes, a través de las cuales comparten con vos un pedacito de sus historias y de su cultura. La exposición se enmarca dentro de la conmemoración del Día Mundial de la Persona Refugiada el 20 de junio.
Estará abierta al público del 8 al 30 de junio en la Casa Alfredo González Flores en Heredia, de martes a viernes de 8 a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 6 de la tarde. La exposición fue creada por niños, niñas y adolescentes en condición de refugio, quienes expresan a través del arte sus historias, su riqueza cultural y sus sueños. Durante una visita en Minsk, el ministro de Exteriores ruso habló de la existencia de una nueva guerra fría y aseguró que la OTAN está activando de nuevo el telón de acero. Ya volvemos de regreso con la información internacional. Rusia advierte a la OTAN que está activando el telón de acero y deberá tener cuidado. A Rusia no le han gustado las críticas recibidas durante la cumbre de la OTAN. Los líderes de la Alianza Atlántica la han definido como la nueva amenaza a la seguridad para la próxima década. Durante una visita a Minsk, el ministro de Exteriores ruso habla de la existencia de una nueva guerra fría. En cuanto al telón de acero, estoy de acuerdo con Vladimir Putin en que ya se está activando. Sin embargo, deberán tener cuidado de no pillarse las manos, pero el proceso se ha puesto en marcha. En términos similares se ha expresado el presidente ruso, que ha respondido a la petición de la OTAN de detener la guerra diciendo que sus planes sobre Ucrania no han cambiado en absoluto. Vladimir Putin recibió la visita de su homólogo indonesio Joko Widodo, que estuvo en Ucrania el miércoles y le entregó una carta del presidente ucraniano. Putin y Widodo también hablaron de la seguridad alimentaria. En una llanura inglesa, en Salisbury, soldados del ejército británico adiestran a las fuerzas ucranianas. Militares ucranianos se entrenan en el Reino Unido. En esta llanura inglesa, en Salisbury, soldados del ejército británico adiestran a las fuerzas ucranianas para utilizar un cañón ligero L-119 para disparar obuses. Hasta ahora Gran Bretaña donaba a Ucrania viejas armas con un alcance al blanco de poco más de 7 kilómetros. Estos lanzacohetes pueden alcanzar objetivos de más de 80 kilómetros de distancia. Gran Bretaña envía 1.000 millones de euros en apoyo militar a Ucrania. Fue una sorpresa para nosotros, y cuando descubrimos que eran artilleros de cohetes profesionales, el contenido, por supuesto, y la enseñanza también se hizo mucho más fácil. Están muy motivados por la defensa de Ucrania. Estos chicos están comprometidos con el entrenamiento, no se toman muchos descansos, ciertamente se involucran. El primer ministro Boris Johnson instó a sus aliados en la cumbre de la OTAN en Madrid a aumentar el apoyo a Ucrania. El nuevo presupuesto británico se destina a equipos que incluyen sistemas de defensa aérea, vehículos aéreos no tripulados y equipos de guerra electrónica. El bombardeo del teatro Mariupol fue crimen de guerra. Según Amnistía Internacional, tras una exhaustiva investigación, concluye que fue un ataque deliberado contra objetivo civil con 2 bombas de 500 kilos. El bombardeo ruso del teatro de Mariupol fue un claro crimen de guerra, según Amnistía Internacional, que ha llevado a cabo una exhaustiva investigación. El ataque se produjo a mediados de marzo y conmocionó al mundo por la posible presencia de cientos de civiles en su interior. El lugar estaba claramente marcado y en su entrada se había escrito la palabra niños para que se viera desde el cielo. Amnistía Internacional considera que las fuerzas rusas atacaron deliberadamente el teatro. Había abundantes pruebas de una importante presencia de civiles. De hecho, las semanas previas al ataque se había utilizado como un centro humanitario y por lo menos 1.000 civiles que habían huido de sus hogares por la violencia invasora en la ciudad se habían refugiado. El teatro estaba siendo utilizado además como punto de partida para los convoyes de los que estaban tratando de escapar. Así que un control superficial del teatro habría sido suficiente para demostrar que era un objetivo civil por excelencia y en ningún caso utilizado con fines militares.
El bombardeo tuvo lugar en las primeras semanas del asedio de Mariupol. Según Amnistía, lo llevaron a cabo aeronaves de combate rusas, que lanzaron 2 bombas de 500 kilos que cayeron una cerca de otra y detonaron simultáneamente. Los investigadores identificaron 12 cadáveres, si bien afirman que nunca se conocerá el número real de víctimas. Finlandia manda un mensaje tranquilizador a los kurdos y asegura que a pesar de entrar a la OTAN, seguirán sus propias leyes en materia de derechos humanos. Lo que muchos celebran causa miedo entre la comunidad kurda. Suecia y Finlandia entrarán en la OTAN, pero para ello Turquía tuvo que levantar su veto. Los 3 países firmaron un memorando de entendimiento que preocupa a los kurdos. Creen que los 2 estados nórdicos han hecho demasiadas concesiones a Ankara. Pero en declaraciones a Euronews, el ministro de Asuntos Exteriores finlandés ha intentado ser tranquilizador. En Finlandia no vamos a cambiar nuestra legislación. Suecia no está cambiando su legislación. Estamos de acuerdo en una cierta cooperación entre nuestras autoridades y demás, pero estamos siguiendo nuestras propias leyes en materia de derechos humanos, en materia de exportación de armas y demás. Y no creo que este tipo de cooperación reforzada entre las autoridades sea algo malo. El memorando se compromete a que los 2 países aborden las solicitudes de extradición a Turquía de sospechosos de terrorismo que tienen pendientes y que conciernen a activistas kurdos. Finlandia dice que no hay casos pendientes y los aliados de la OTAN confían en ello. Suecia y Finlandia son socios democráticos fiables que han sido faros en lo que respecta a los derechos humanos y el Estado de Derecho. Así que confío plenamente en que no sacrificarán los principios básicos que tanto han defendido en los años anteriores. Creo que han encontrado una redacción y unas decisiones que siguen manteniendo su posición de principios, pero que nos permiten adherirnos a lo que pedía Turquía. Mediante el memorando, Estocolmo y Helsinki han confirmado que el PKK kurdo es una organización proscrita y también que no prestarán apoyo a los grupos que actúan en Siria. También afirman que no hay embargos nacionales de armas en relación con las ventas a Turquía. A 10 años del descubrimiento del bosón Higgs, el acelerador de partículas más grande del mundo va a ser reiniciado a un nivel de energía de colisión sin precedentes. Se acerca el 10º aniversario del descubrimiento del bosón de Higgs y el CERN, el mayor centro de investigación del mundo, situado cerca de Ginebra, se prepara para escribir nuevos capítulos de descubrimientos científicos. El 4 de julio de 2012, los científicos del CERN confirmaron la existencia de la tan buscada partícula que está detrás del origen de la masa. Los científicos que desarrollaron esa teoría, François Englert y Peter Higgs, recibieron posteriormente el Premio Nobel de Física. Durante 3 años de cierre, el CERN ha actualizado su gran colisionador de hadrones, el acelerador de partículas más grande del mundo, un túnel circular de 27 kilómetros a 100 metros de profundidad. El próximo 5 de julio se reiniciará a un nivel de energía de colisión sin precedentes. Escuchamos a la ingeniera responsable, Delphine Jacquet. Por primera vez pondremos en colisión protones a una energía récord de 6,8 billones de teraelectronvoltios por haz. A esa energía la colisión será de 13,6 teraelectronvoltios. A partir de ese momento vendrá la recogida de datos del experimento durante un largo recorrido de 3 años. Esperamos que tengamos nuevos descubrimientos y cosas interesantes que salgan de esas colisiones. En el acelerador, las partículas chocan a una velocidad cercana a la de la luz. Los instrumentos de alta sensibilidad pueden recoger datos 30 millones de veces por segundo. Estudiando lo infinitamente pequeño, los físicos desean comprender lo infinitamente grande y, en consecuencia, tener la oportunidad de llenar algunas lagunas en nuestra comprensión sobre el origen del universo. El hijo del fallecido dictador de Filipinas, Ferdinand Marcos, asumió el jueves como presidente, completando décadas de esfuerzos para devolver a su familia a la cumbre del poder de este país del suroeste asiático. Ferdinand Marcos asumió el jueves como presidente de Filipinas.
En una ceremonia en el Museo Nacional de Manila, junto a cientos de dignatarios, periodistas y seguidores, homenajeó los 20 años de dictadura de su padre, marcados por la corrupción y los abusos de derechos. Una vez conocí a un hombre que vio lo poco que se había logrado desde la independencia. En una tierra de personas con el mayor potencial de logro y sin embargo eran pobres. Pero lo logró, a veces con el apoyo necesario, a veces sin él. Así será con su hijo. No recibirán excusas de mí. Marcos Jr. ganó por amplio margen las elecciones del mes pasado, protagonizando la mayor victoria de un candidato desde que su padre fuera derrocado por una revuelta popular en 1986. Sucede a Rodrigo Duterte, muy popular en el país, pero con una dañada reputación internacional por el despliegue de una violenta guerra contra las drogas. Ambas dinastías, que antes estaban enemistadas, se aliaron para estas elecciones, en las que el hijo de Ferdinand Marcos se presentó en fórmula con la hija del mandatario saliente Sara Duterte, quien asume ahora como vicepresidenta. Con los precios al alza y una economía devastada por el COVID-19, Marcos Jr. ha hecho de sus prioridades contener la inflación, impulsar el crecimiento y aumentar la producción alimentaria. En el plano internacional, ha abogado por defender los derechos de Filipinas en el disputado Mar de China Meridional, que Pekín reclama casi enteramente, aunque afirmó que quiere una relación equilibrada con China y Estados Unidos que disputan la influencia en el Pacífico. Acuerdo en el Ecuador con el movimiento indígena y campesino para poner fin a los 18 días de protestas. Acuerdo en Ecuador para poner fin a 18 días de protestas. El gobierno de Guillermo Lasso ha acordado con el movimiento indígena y campesino levantar las movilizaciones a cambio de algunas concesiones. El gobierno se ha comprometido a derogar el estado de excepción, bajar en 15 centavos de dólar el precio de los combustibles, 5 más de lo que ofrecía Lasso, y a aprobar un paquete de medidas sociales para aliviar a las familias campesinas. Además, se declara en emergencia el sector sanitario y se dejarán de otorgar concesiones mineras y petroleras en reservas naturales. La gran movilización antigubernamental, que comenzó el 13 de junio por la carestía de la vida, ha dejado 6 fallecidos, entre ellos un militar, y medio millar de heridos. El diálogo, que se inició el pasado lunes y el gobierno rompió un día después por la violencia contra las autoridades, ha sido posible por la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Las lluvias fuertes pero intermitentes y la suspensión de los vuelos marcaron este miércoles el paso de una onda tropical por Venezuela sin causar mayores daños. Una onda tropical pasó el miércoles por Venezuela provocando fuertes pero intermitentes lluvias y sin dejar mayores daños. El gobierno reportó saldo blanco en la zona norte costera del país tras el paso de lo que fue una amenaza de ciclón. Caracas y la vecina área del litoral central registraron precipitaciones a lo largo del día. Las clases fueron suspendidas y el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a la capital, anuló vuelos. El fenómeno se degradó tras tocar tierra en Trinidad y Tobago. Se desplazó de este a oeste por regiones costeras de Venezuela y el estado de Mérida reportó el desbordamiento de un río. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos había advertido sobre la formación de un potencial ciclón tropical, Bonnie, con impacto en el Caribe, Venezuela y el norte de Colombia. 12 periodistas han sido asesinados en México este año. Conmoción entre los profesionales de la información en México tras el asesinato de otro periodista, el 12º en lo que va de año. Antonio de la Cruz fue asesinado a tiros en Ciudad Victoria, capital del norteño estado de Tamaulipas. Trabajaba en el periódico Expreso. Dicho medio ha explicado que fue atacado cuando salía de su casa. Su hija resultó herida. El gobernador de Tamaulipas, estado fronterizo con Texas, donde operan muchos grupos del crimen organizado, ha prometido justicia. Lo que les puedo yo anticipar es que no vamos a cesar hasta encontrar a los responsables y vamos a aplicarle todo el peso de la ley. Ustedes mejor que nadie saben que mi gobierno jamás ha titubeado para ir en contra de los criminales.
Aquí de ahí no habrá tregua contra los violentos, especialmente contra esos que privaron de la vida contra Reporteros Sin Fronteras ha denunciado una violencia inédita contra la prensa en México. 12 periodistas asesinados en 6 meses mantienen a este país como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador afronta presión nacional e internacional por estas nefastas cifras. Desde que llegó al poder en diciembre de 2018 han sido asesinados 33 periodistas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, denunció el miércoles las ambiciones imperiales de la OTAN que buscan, según dijo, afirmar su hegemonía a través del conflicto en Ucrania. Renovadas críticas de Vladimir Putin contra la OTAN. El presidente de Rusia denunció el miércoles las que llamó ambiciones imperiales de la Alianza Militar Occidental y su intención de afirmar su hegemonía a través de la guerra en Ucrania. Ucrania y el bienestar del pueblo ucraniano no son los objetivos de Occidente y de la OTAN, sino un medio para defender sus propios intereses. Putin, de visita en Turkmenistán, aseguró que no veía ningún problema en la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, pero advirtió que si los aliados despliegan en esos países infraestructura militar, Rusia responderá de manera simétrica. Previamente, Moscú había denunciado las aspiraciones de ambos países nórdicos de unirse a la OTAN. El presidente ruso también aprovechó la rueda de prensa para negar que sus tropas hayan estado detrás de un bombardeo que dejó al menos 18 muertos el lunes en un centro comercial de Kremenchuk, como afirma el gobierno ucraniano. Nuestro ejército no ataca sitios de infraestructura civil, no es necesario. Tenemos la capacidad para saber dónde están situadas las cosas. Rusia aseguró haber bombardeado un depósito de armas, desatando explosiones que incendiaron un centro comercial abandonado. A finales de marzo, las tropas rusas desistieron de conquistar Kiev y centraron sus esfuerzos en la cuenca minera del Donbass en el este, ya parcialmente en manos de los separatistas prorrusos desde 2014. Cadena perpetua en Francia para el principal acusado de atentados en París en el 2015. Cadena perpetua incondicional para Salah Abdeslam, el único miembro con vida de los comandos yihadistas que atacaron el 13 de noviembre de 2015 en París. 130 personas murieron en los ataques ocurridos hace 6 años en la capital francesa y la vecina Saint-Denis. Los 20 acusados recibieron sus condenas, que van desde los 2 años de prisión a la cadena perpetua, sin libertad condicional. La lectura del veredicto tuvo lugar en un palacio de justicia de París abarrotado por la presencia de supervivientes y de familiares de víctimas, así como de numerosos periodistas. Estoy satisfecho con las sanciones y, como muchos, creo que es justo, no hay que exagerar o pedir más. Creo que se acabó, se hizo cumpliendo las leyes y eso es bueno. Abdeslam recibió la mayor pena pese a los esfuerzos de su defensa por presentarla como una pena de muerte social y asegurar que renunció a hacerse explotar la noche del ataque. Pero los magistrados consideraron que sí intentó activar su cinturón de explosivos, pero que resultó defectuoso. Así cuestionan un eventual desistimiento del atacante. La cadena perpetua real en Francia solo se había decretado en 4 ocasiones desde su instauración en 1994 para condenados por matar a niños tras violarlos o torturarlos. De los 20 acusados, solo 14 estuvieron presentes. 6 fueron juzgados en rebeldía, entre ellos 5 altos mandos del grupo Estado Islámico, que se dan por muertos, como el belga Oussama Attar, a quien se atribuye la orden de cometer el atentado. Cuando ocurrieron los ataques, Europa luchaba en coalición internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico en Siria e Irak. Cierra por salmonela la mayor fábrica de chocolate del mundo. La contaminación por salmonela obliga a cerrar la mayor fábrica de chocolate del mundo. La empresa belga-suiza Barry Callebaut ha cerrado temporalmente su planta en Bélgica mientras se investiga la contaminación. La salmonela se detectó el lunes. A principios de este año, otra planta de chocolate belga propiedad de la italiana Ferrero fue cerrada temporalmente tras un brote de salmonela en huevos de Pascua.
Una costarricense debutó en el Giro de Italia femenino. Vamos al corte y volvemos con el repaso deportivo. Mena es una de las 10 latinoamericanas entre 144 corredoras que iniciaron este jueves el Giro en la ciudad de Cagliari. Esta es la edición número 33 del Giro de Italia femenino y en total serán 900 kilómetros distribuidos entre 10 etapas. La oriunda de Orotina pretende realizar todos los eventos posibles y contará con un calendario competitivo entre las competencias. La directora técnica de la selección femenina mayor, Amelia Valverde, considera muy atrevido y un irrespeto a sus rivales creer y afirmar que el grupo premundial es muy accesible y que se logrará con solvencia el boleto para Australia, Nueva Zelanda. La directora técnica de la selección femenina, Amelia Valverde, dijo que sería muy atrevido de su parte y un irrespeto principalmente a sus rivales creer y afirmar que el grupo del premundial es muy accesible y que ante eso se lograría con solvencia el boleto al Mundial de Australia-Nueva Zelanda del 2023. Así lo comentó la estratega al dar a conocer la lista definitiva de las jugadoras convocadas para enfrentar dicho torneo en México a partir del 4 de julio. El premundial otorgará 4 cupos para la Copa del Mundo del próximo año, los 2 primeros lugares de los 2 grupos establecidos. Costa Rica, que disputará el grupo B, deberá enfrentar a Panamá, Trinidad y Tobago y Canadá. Que había de cierta forma accesibilidad de pasar el grupo. Primero le estaría faltando mucho el respeto a la camisa que tengo puesta, al deporte en el cual trabajo y por supuesto a mis colegas y a mis rivales. Para nosotros prevalece un grupo, todos los equipos los tenemos que ver exactamente con los mismos ojos, tenemos que salir con el mismo respeto, primero por nuestra camisa, a defenderlo, y sería, la verdad es que pues algo muy atrevido el yo venir aquí a decir de que pues tenemos muchísima accesibilidad de hacerlo. El martes 5 de julio Costa Rica jugará contra las Canaleras, el 8 de julio enfrentará a Trinidad y el 11 de julio a Canadá. El plantel de las 23 convocadas que jugarán el torneo comprende básicamente las que formaron parte en los fogueos contra Haití, en suelo nacional. No están dentro del grupo Yaniela Arias y Mariela Campos. La escuadra tricolor perdió 4-2 en el último partido contra las caribeñas. En el primer encuentro habían obtenido la victoria 2-1. Valverde mencionó que el proceso de adaptación de las jugadoras para disputar el premundial en Monterrey, México, se inició esta semana con los especialistas correspondientes. Esa adaptación nosotros lo empezamos desde el lunes anterior. Hemos tomado en cuenta mucho la situación del clima. Creo que el pensar, por lo menos en esta zona central de nuestro país, que puede estar a 35 grados, más o menos a las 6 de la tarde, para nosotros es un poquito diferente, es más o menos la temperatura que se maneja a la hora de los partidos y hemos venido trabajando por medio de la nutricionista, por medio del proceso de hidratación. La selección femenina viajará a Monterrey este sábado a las 12 mediodía. El emblemático Estadio Azteca y una nueva flamante estructura serán parte de las 16 sedes del Mundial Masculino del 2026 anunciadas por la FIFA. Reveladas las sedes del Mundial de 2026. La FIFA anunció el jueves las 16 ciudades con sus respectivos estadios, que albergarán los partidos de la Copa del Mundo que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá. El Estadio Azteca de la capital mexicana se convertirá en la primera sede de 3 ediciones mundialistas. Sobre la mítica cancha, con un aforo actual de 87,000 espectadores, se consagró el Brasil de Pelé en 1970 y la Argentina de Diego Armando Maradona en 1986. México también tiene como sedes el Estadio Akron de Guadalajara y el BBVA de Monterrey. Canadá tendrá 2 recintos mundialistas, el BMO Field de Toronto y el BC Place Stadium de Vancouver. Estados Unidos, en tanto, contará con un total de 11 sedes: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey y Nueva York, Filadelfia, San Francisco y Seattle. Sin duda va a estar listo para el 2026, si Dios quiere. Pero lo más importante es que nosotros trabajamos como un equipo para lograr esto, para nuestra comunidad que lo merece tanto, una comunidad que está tan apasionada por el fútbol global.
La FIFA no reveló los escenarios del partido inaugural y final. Entre las candidatas más fuertes a recibir el cierre del Mundial están el SoFi Stadium de Los Ángeles, un estadio de última generación con unos 70,000 asientos que albergó el último Super Bowl, así como el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, pero donde juegan los equipos de Nueva York de la NFL. El Mundial de 2026 contará con un récord de 48 selecciones participantes y será organizado por primera vez de forma conjunta por 3 países. Los partidos desde la fase de grupos hasta los octavos de final se repartirán entre las 3 naciones norteamericanas, pero será Estados Unidos el que hospedará el torneo a partir de los cuartos de final. Un joven de 15 años posee una de las 5 mejores marcas mundiales obtenidas en el salto con pértiga. Es una de las promesas emergentes de Venezuela, pese a la crisis económica y política que ha vivido este país. Ricardo Montes de Oca es una de las promesas del deporte venezolano. Con apenas 15 años posee una de las 5 mejores marcas mundiales de salto con pértiga obtenidas por atletas sub-18. Ya ganó el oro del salto con garrocha en los Juegos Sudamericanos de la Juventud de este año en Rosario, Argentina. Y ahora se prepara para iniciar un nuevo ciclo olímpico en los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, del viernes 24 de junio al 5 de julio. De aquí, de Venezuela en Venezuela, sería lograr y hacer las hazañas que ha hecho Yulimar, de romper récords, algo así, romper récord, todo eso, ¿verdad? Pero ya en el salto con pértiga, el mejor que estaría ahorita es Mondo Duplantis, que ese es el que estaría por igualarlo, pues. Pero no es fácil prepararse si faltan fondos. Los buenos resultados que Venezuela obtuvo en Tokio 2020, una medalla de oro y 3 de plata, contrastaron con un viacrucis previo para muchos atletas por falta de recursos, producto de la profunda crisis económica. Sigue siendo difícil, es una realidad país, es una realidad mundial. La economía no es buena para todos, sin embargo creo que estamos dirigiendo los recursos que tenemos para nuestros atletas. La delegación venezolana está encabezada por atletas con experiencia en olímpicos, pero las nuevas generaciones ganan cada vez más terreno. Hay unos que, como decimos en el deporte, sobre todo el deporte venezolano, que están pidiendo pistas, que están diciéndolo a todos: aquí estoy, aquí me he preparado, aquí tengo la fortaleza y solo necesito ese roce competitivo. María Soto fue designada como presidenta del Comité Olímpico Venezolano en mayo, tras superar un conflicto interno que llevó al Comité Olímpico Internacional a advertir sobre una posible suspensión del país. A pesar de que los problemas económicos siguen presentes, los nuevos atletas mantienen la esperanza de poder brillar en sus disciplinas. Esto ha sido todo por el momento. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos a las 12 de mediodía.